Hola, ¿qué tal? Mi equipo, el que está conformado por Arturo Domínguez Anastasio, Alberto Mixtri, Neira Ángel y su servidor Jorge Emilio Morales Burguete, les vamos a hablar sobre la práctica 3, la cual se llama amplificadores operacionales con configuración inversora, sumador no inversor y seguidor de voltaje. Un amplificador operacional OPAMP es un circuito integrado usado para amplificar señales eléctricas. Se utilizan en electrónica analógica, señales, audio y sistemas de control. Dependiendo de su configuración pueden realizar diferentes funciones. La configuración inversora. La señal de entrada se aplica a la terminal positivo, al más. La señal de salida no cambia de fase, tiene ganancia controlada por resistencias. Y aquí se puede ver el ejemplo de cómo entra y cómo sale. Sumador no inversor. Permite sumar varias señales de entrada. La entrada pasa por resistencias hacia el amplificador operacional. La salida es la suma amplificada de las señales de entrada. Las aplicaciones son mezcladores de audio, procesamiento de señales. Seguidor de voltaje, buffer. La salida se conecta directamente a la entrada inversora. La ganancia es igual a 1, alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Se usa para aislar etapas de circuito. Ya aquí se observa cómo se entra, cómo la salida se retroalimenta. En conclusión, estas configuraciones del amplificador operacional permiten amplificar señales, sumar señales y adaptar impedancias. Son muy utilizadas en el sistema electrónico y de control. Para el experimento 1 de la práctica, se realizó un amplificador no inversor conectado a un divisor de voltaje con resistencias de 10, 2 y 20 kilo. Se debían de medir los valores VA, VS y los voltajes de polarización. El experimento 1 así es como debería de haber quedado alambrado el circuito del amplificador no inversor. Y los voltajes del amplificador son de menos 12 y 12 voltios, que son los voltajes de polarización. Y estos serían los voltajes de VA y de VS. En el experimento 2 se utilizó la misma configuración, a diferencia de que en lugar de conectarlo a un seguidor y un divisor de voltaje, se conectó directamente al generador de funciones. En este experimento se necesitaba medir con el osciloscopio la amplitud y la frecuencia de la señal de entrada y la señal de salida. Asimismo, calcular la ganancia de los valores medidos de VE y VS. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, así es como debió de haber quedado el amplificador seguidor con alterna. En las siguientes imágenes se puede ver cómo el osciloscopio genera una señal y en esta es la cual se puede ver la amplitud y la frecuencia del amplificador seguidor. En el experimento 3 se tuvo que hacer un amplificador no inversor con alterna y se tuvieron que medir los voltajes de entrada como de salida. También sería la ganancia y de polarización. Y así es como debió de haber quedado el amplificador no inversor armado. Y esto sería la frecuencia y la amplitud de entrada como la de salida. Y este sería el circuito con una señal triangular a 2 bpp a 1 kHz. Al igual que en el otro se tendría que medir la amplitud y la frecuencia de dicho circuito. Y en la siguiente imagen se puede ver cómo trabaja el circuito con una señal cuadrada de 2 bpp a 1 kHz, al igual que en el otro se tendrá que medir la frecuencia y la amplitud del circuito. Para el experimento 3 se hizo un amplificador sumador no inversor. En esta configuración nuevamente utilizamos corriente directa y un divisor de voltaje que está conectado a varias configuraciones seguidor. En este caso se necesitaban medir los voltajes de polarización VA, VB, VS. Se puede ver en las siguientes imágenes, así fue como debió de haber quedado el amplificador no inversor. Y bueno, como se ve en la imagen, pues nos quedó hecho un desastre, ya que sí era algo complejo de armar.
Y los voltajes que se nos pedían en la práctica eran de polarización, los cuales eran de 12 y menos 12, y estos serían los de los voltajes de entrada y de salida del circuito. Y de nuestra parte sería todo, siendo este el final de la práctica. Fly.